precioso que el nombre de nuestro Señor. Y ante ese nombre, ante esa persona, un día, nos dice la Escritura, por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, un día todos nos tendremos que postrar ante Jesús. No solamente los que hemos creído en Él, sino aquellos que le han rechazado a lo largo de la historia de la humanidad. Un día estaremos con Él para adorarle y alabarle, y todos tendrán que reconocer que Él es el incomparable, el inigualable. Pues hermanos, hermanas y también amigos que estáis en esta mañana aquí, los que estáis en casa y los que quizás nos vais a ver un poco más tarde a través de Internet. Ya el domingo pasado, varias iglesias evangélicas tuvieron la oportunidad de abrir sus locales para celebrar un culto al Señor. Lo cierto es que en España, desde que comenzó la fase 1 de desescalada, ya se nos permite, por tanto, acudir a los lugares de culto. Y hoy, domingo 31 de mayo, no cabe duda que es un día especial y también histórico para el pueblo de Dios. Lo cierto es que en todo este tiempo de confinamiento, aunque no hemos podido reunirnos en este local, sí lo hemos podido hacer a través de Internet, estando en nuestras respectivas casas, y no cabe duda que ha sido un tiempo de mucha bendición, donde también el Señor nos ha estado hablando, enseñando, y estoy convencido de que para todos ha sido y está siendo una experiencia especial. No es necesario venir a este lugar para adorar a Dios. Dios no está confinado a un lugar determinado, sino que, como su palabra nos dice, allí donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, allí está Él en medio de nosotros. Lo cierto es que, si me permitís la expresión, no necesitamos un templo, un edificio, un lugar como este para mantener la comunión unos con otros. No necesitamos este espacio para ser iglesia, porque como tantas veces hemos recordado, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros, los que estamos hoy aquí, los que nos están viendo a través de Internet. La iglesia son las personas y mañana quizás este edificio puede caer al suelo porque hay un terremoto en Valdepeñas. No pasa nada en ningún lugar, excepto en este edificio que se cae, se derrumba. ¿Eso quiere decir que la iglesia de Valdepeñas ha desaparecido? No. La iglesia sigue estando en pie, porque la iglesia somos tú y yo. Y por tanto he dicho que no necesitamos un local. Ahora bien, con esto estoy diciendo que este edificio, el poder congregarnos juntos en un lugar concreto, ¿eso no tiene importancia? ¿Eso no tiene valor? Hemos estado durante más de 2 meses conectados unos con otros a través de las redes sociales. ¿Y por qué no seguir así? Nos quedamos en casa, nos podemos poner la ropa que queramos, incluso estar en pijama y poder ver el culto a través de Internet. E incluso si no me gusta lo que está diciendo el pastor, pues puedo desconectarle. Y me conecto a otra iglesia con los cultos que ellos estén celebrando. O puedo ver este culto por la tarde, o el lunes, o el martes, porque está todo grabado. Por tanto, ¿realmente necesitamos este lugar? ¿Dónde escucha Dios a su pueblo? Pues evidentemente cuando nos acercamos a la Biblia, a la palabra de Dios, sabemos que el lugar es lo de menos. Lo importante es la actitud que tenemos cuando nos acercamos al Señor. Pero evidentemente, tener un espacio como este
es todo un privilegio, una bendición. Y por eso nos unimos al salmista cuando él decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Dios, no cabe duda que nos va a escuchar allí donde estemos, si realmente nos acercamos a Él con corazones verdaderos, sinceros. No cabe duda de que algunos quizás puedan discutir qué es mejor, estar aquí o estar en casa. Hubo una mujer que un día se encontró con Jesús, o quizás fue Jesús quien se encontró con ella, que en cierta forma le planteó estas preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Le puedo adorar allí, aquí o allá? ¿Hay un lugar concreto donde Dios me vaya a escuchar? ¿Necesito estar aquí? ¿Lo puedo hacer desde mi casa? Quisiera compartir con vosotros esta conversación que tuvo Jesús con una mujer cuyo nombre desconocemos, aunque la solemos llamar la mujer samaritana, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 26, aunque el relato continúa, pero quisiera meditar en esta mañana en los primeros 26 versículos, porque en esta conversación de Jesús con la mujer samaritana, aquí se nos presentan varias lecciones que resaltan la verdad del Evangelio y, entre otras cosas, nos va a recordar cuál es el lugar adecuado para adorar a Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, de la ciudad de Samaria, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, al mediodía. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?». Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hay 4 cosas que me gustaría destacar en esta mañana acerca de este encuentro de Jesús con la mujer. En primer lugar, este relato nos recuerda cuál fue el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Y según este relato se nos dice o se nos recuerda que Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar a los pecadores, a los que están perdidos. La necesidad de Jesús tenía que ver con la misión por la cual Él había venido a este mundo. Su necesidad no era geográfica, de ahorrarse unas horas de camino o de dinero porque el viaje podía ser más costoso. No, era una necesidad divina. Él quiso tomarse el tiempo necesario para tener un encuentro con esta mujer samaritana. Y no solamente con ella, sino, si seguimos leyendo el relato, también un encuentro con todos los habitantes de la ciudad de Sicar, de donde era esta mujer. Por tanto, cuando Jesús decide cruzar por Samaria, Él evidentemente lo hacía por un lado porque estaba mostrando su amor hacia los necesitados, sino también Jesús quería derribar esas barreras culturales, raciales. Quería eliminar todo obstáculo
que había entre samaritanos y judíos. Lo cierto es que la mujer, como hemos visto en este relato, se quedó sorprendida cuando Jesús le pidió agua, porque como nos dice el versículo 9, ella le dice, pero Señor, ¿cómo es que tú me pides a mí, que soy una mujer? Dice ella, soy una mujer y además samaritana, porque como se nos sigue diciendo el texto, no había relación entre los samaritanos y judíos, no se trataban entre sí. Por eso la mujer se quedó extrañada, porque Jesús está rompiendo varias barreras culturales. Por ejemplo, el hablar simplemente con una mujer en público, eso estaba prohibido para un hombre. Ni siquiera con su propia esposa podía hablar él en la calle, un hombre judío. Además, Jesús vemos que no solamente habla con una mujer, sino que esta mujer es samaritana. Y como vamos a ver a continuación, era una mujer que estaba viviendo una vida completamente inmoral. Pero Jesús no le importó, ni por un lado cruzar por Samaria, ni tampoco hablar con una mujer y concretamente con esta clase de mujer. No le importó. ¿Por qué? Porque como el resto de la Escritura nos recuerda de manera especial el Nuevo Testamento, Jesús vino precisamente para derribar esas viejas rivalidades, para derribar esa actitud de falta de perdón que a veces había entre estas personas, el odio, el resentimiento que a veces nos esclaviza. Jesús vino precisamente para derribar esto. Y no solamente en aquel momento puntual, en este relato que estamos leyendo, sino en el día de hoy. Jesús también nos recuerda que Él ha venido con este propósito. Hoy vivimos en una sociedad, en un mundo donde la enemistad, el resentimiento, la rivalidad, la crispación, la falta de perdón, el odio entre unas personas y otras está al orden del día. Solamente necesitamos, por ejemplo, encender la televisión y ver a nuestros representantes políticos en el Congreso de los Diputados cómo, sobre todo en estos últimos días, se faltan el respeto los unos a los otros, independientemente del partido de que podamos ser cada uno de nosotros. Y esto yo creo que nos causa tristeza a todos. Ellos tendrían que ser un ejemplo para nosotros, pero no lo son. Pero sería bueno que antes de que les acusemos con nuestro dedo acusador, que también nos examinemos a nosotros mismos. Hoy en día, eso mismo que vemos en el Congreso de los Diputados, lo vemos también en muchos lugares, puestos de trabajo, o en el área, para los que estáis estudiando, en la universidad, en el instituto, a veces entre nuestros vecinos. Y por supuesto, y lo más triste de todo, incluso en nuestros hogares, dentro de las familias, cuánta enemistad, cuántas guerras hay en el propio matrimonio, el esposo contra la esposa contra el esposo, los hijos contra los padres contra los hijos. Hay falta de perdón, hay rencillas. Algunas de estas llevan años ahí, acumulándose. La palabra de Dios nos recuerda, hermanos y hermanas y amigos que nos estáis viendo en esta mañana, la palabra de Dios nos recuerda que Jesús vino para derribar, destruir esas barreras. Jesús pasó por Samaria porque Él quería cumplir con una de sus prioridades principales por las cuales vino a este mundo, y fue el buscar y salvar al hombre y la mujer que está perdido, a los pecadores. Jesús vino para traer salvación a aquellos que están perdidos. Y da igual a qué grupo pertenezcamos. Nadie, ni esta mujer, ni ninguno de nosotros está fuera del alcance de la misericordia y del amor
de Jesús. Él vino para buscarte a ti y a mí y salvarnos de todas estas cosas. Y hermanos y hermanas, aunque tú y yo conocemos ya este mensaje, tenemos que reconocer que a veces también entre los propios creyentes hay muchas cosas que a Dios no le agrada. Hay actitudes que nos separan como iglesia. Por eso estas palabras también son para nosotros. Jesús vino, en primer lugar este pasaje nos recuerda, para buscar y salvar a los pecadores como tú y como yo. Pero en segundo lugar, Jesús vino también para ofrecer el don de salvación. Versículo 10 al 15. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Es interesante cómo ahora Jesús, por así decirlo, despierta la curiosidad en esta mujer y le da la vuelta a la situación que se había generado en el versículo 7, donde aparentemente la persona que está necesitada de agua es Jesús y la persona que puede calmar esa sed es la mujer, que tiene los medios para sacar el agua y dársela a Jesús. Pero es interesante cómo ahora el Señor le dice que la realidad de lo que está sucediendo aquí es todo lo contrario. Era ella la que estaba necesitada del agua viva. Y era Jesús quien podía darle, suministrarle ese agua de vida. La samaritana, a pesar de que tiene a Jesús delante de sus narices, la samaritana, como nos dice el versículo 10, no conoce el don de Dios. Es decir, no conoce el agua viva. Ella no conoce la vida eterna, la salvación que Jesús quería ofrecerle en ese momento. Porque Jesús vino a este mundo para ofrecernos el don, el regalo de Dios. Y ese regalo es vida eterna, es la salvación, es el agua viva, que quien bebe de este agua no volverá a tener sed jamás. Evidentemente la mujer está extrañada, casi hasta podemos percibir cierta sonrisa en su rostro. Versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla y este pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Evidentemente Jesús le estaba hablando de cosas espirituales. No estaba pensando en cosas materiales o terrenales, sino estaba pensando en esa provisión para la sed más profunda que un hombre y una mujer pueda tener a lo largo de su vida. Una sed que solo puede ser satisfecha a través de Jesús. Tristemente, aunque ella tenía delante de sí al don de Dios, versículo 10, lo tenía delante de sus ojos, ella no pudo percibirlo. Y es triste que hoy en día esto siga sucediendo. ¿Cuántas personas, a lo mejor incluso personas que suelen venir aquí a este lugar de forma regular, bueno, en estos últimos meses no, pero durante años quizás han estado reuniéndose con nosotros, o los amigos y amigas que nos están viendo en esta mañana, en este momento? ¿Cuántos habrán tenido la oportunidad de escuchar estas palabras, de escuchar el Evangelio, es decir, las buenas nuevas acerca de Jesús? Tienen delante de sí el don de Dios que Él les está ofreciendo, pero no lo ven, no lo perciben. Por eso Jesús le dijo a esta mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice,
dame de beber, entonces más bien serías tú la que le pediría a él agua y no en este caso al revés. Lo cierto es que después de estas preguntas que hace la mujer, versículo 12, a continuación, versículo 13 y 14, Jesús le contesta: cualquiera que beba de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua viva que Jesús le estaba ofreciendo a esta mujer tenía la peculiaridad de que cualquiera que la bebiese, nos dice Jesús, no tendrá sed jamás. Es una expresión que en cierta forma se repite en varias ocasiones en este Evangelio de Juan. Aquella agua, una vez tomada, se convertiría para la persona en una fuente inagotable que le daría vida eterna, que le daría vida abundante. Porque Jesús, hermanos, hermanas y amigos, Jesús vino para darnos vida. Y para que esa vida fuera una vida en abundancia, nos dirá el propio Señor en este Evangelio capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y hermanos y hermanas, de manera especial me dirijo ahora a vosotros. ¿Por qué hay cristianos, y a lo mejor tú en esta mañana, o yo, por qué si Jesús vino a darnos vida en abundancia, a veces tú y yo vivimos vidas raquíticas, miserables, somos pobres, no estamos experimentando la clase de vida que Jesús ha prometido darnos? ¿Será que está mintiendo? Porque hay creyentes que no viven la vida abundante. ¿Por qué? Evidentemente, esto no es culpa del Señor Jesús. Probablemente si tú y yo no vivimos vidas abundantes, es por nuestra causa, porque no andamos bien, porque estamos viviendo de espaldas a Dios, no nos estamos sujetando a su palabra y evidentemente eso trae unas consecuencias. Al escuchar estas palabras, la mujer le dijo a Jesús, versículo 15, Señor, dame de beber, dame esa agua para que no tenga sed yo ni venga aquí a sacarla. No sé qué impresión os da a vosotros estas palabras del versículo 15, pero da la sensación de que la mujer no se estaba tomando en serio lo que Jesús le había dicho. Que más bien ella dice esto, no sé, como para seguirle la corriente a este hombre extraño que está sentado allí junto al pozo, que le dice que le va a dar agua viva cuando él no tiene nada en sus manos con qué sacarla. Pero a pesar de que pueda darnos la sensación de que ella no se toma en serio las palabras de Jesús, lo que sí es evidente es que ella mostró un deseo de recibir ese agua. Dame esa agua, le dijo a Jesús, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y por lo que viene a continuación, es evidente que Jesús está dispuesto a darle el agua, a darle vida eterna, a darle la salvación. Porque ya Él lo dirá en otra parte de la Escritura. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Es decir, Él puede hacer una de dos cosas cuando tú y yo acudimos a Él. O nos puede recibir o nos puede rechazar. Pero Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, Él va a hacer una de estas dos cosas y es la de recibirnos. Y es lo que quería hacer con esta mujer. Ahora bien,
Si hemos visto que Jesús vino en primer lugar a buscar y a salvar a los perdidos, si en segundo lugar hemos dicho que Jesús vino a ofrecer el don, el regalo de salvación, en tercer lugar, Jesús quiere recordarle a esta mujer que para recibir este regalo, el Evangelio demanda, exige de nosotros una serie de cosas. El Señor quería que ella, antes de recibir el agua viva, primero resolviese algunos asuntos pendientes que tenía del pasado y del presente. Es decir, dicho de otra manera, Jesús le dice a la mujer: ¿tú quieres este agua? ¿Tú quieres recibir la salvación? Si esto es así, tienes que primeramente confesar y arrepentirte de tus pecados. Por eso a continuación Jesús le dice, versículos 16 al 19, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer, «Señor, me parece que tú eres profeta». Son muchas las personas que hoy en día creen que cuando Jesús demanda que le sigamos, que Él no exige ningún cambio de vida, que Jesús ofrece la salvación así, por las buenas, que Él no pide nada de nosotros. Pero eso no es verdad, eso no es bíblico. Es cierto que cuando vemos lo que dice la palabra de Dios, una y otra vez se nos recuerda la invitación de Dios a que acudamos a Él, que Él quiere ofrecernos la salvación y gratuitamente. Quizás uno de esos pasajes más hermosos que encontramos en el Antiguo Testamento es en Isaías 55, cuando el Señor dice, «Venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche». Es un precioso ejemplo de cómo evidentemente Dios nos ofrece la salvación de manera gratuita. No tenemos que pagar nada, porque realmente el precio de nuestra salvación lo pagó Cristo cuando murió en la cruz. Tú y yo solo tenemos que recibirla de una manera gratuita. Ahora bien, aunque esta es la invitación de Dios que encontramos a lo largo de toda la Escritura, en ese pasaje mismo de Isaías 55:1 que hemos leído, 6 versículos más adelante, versículo 7, dice el Señor, «Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar». Es decir, Dios en su palabra nos dice, «Venid a mí todos los que queráis recibir vida eterna». Los que queráis recibir la salvación, os la voy a dar de manera gratuita. Eso sí, con la condición de que el impío, el hombre y la mujer, deje su camino de perversidad, sus malos pensamientos y que se vuelva a Jehová, es decir, que se arrepienta de sus pecados, que confiese que, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23, todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Y cuando realmente dejamos ese camino, cuando nos volvemos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces, dice el texto,
Dios tendrá misericordia de nosotros y será amplio en perdonar. Esto es lo que en cierta forma Jesús le está presentando a esta mujer samaritana. Con la frase, ve, ¿tú quieres recibir el agua viva? ¿Sí? ¿Quieres recibir vida eterna, salvación? ¿Sí? Ve primeramente y llama a tu marido. Y evidentemente ya con esta expresión Jesús ya está haciendo que la mujer reconozca la clase de vida inmoral que había estado viviendo hasta ahora. Jesús le hizo ver que si ella quería recibir vida, no podía ocultar sus pecados. Antes tenía que haber, por su parte, la voluntad de confesar y arrepentirse de su vida pasada. Y quizás no podemos imaginarnos la vergüenza que sentiría aquella mujer cuando se dio cuenta de que Jesús conocía perfectamente toda su vida. Ella dijo, yo no tengo marido. Y Jesús le dijo, es verdad, porque 5 maridos has tenido y el hombre con el que estás ahora viviendo no es tu marido. O sea, estás viviendo también de una forma inmoral. Jesús estaba poniendo al descubierto toda la vida de esta mujer. O dicho de otra manera, Jesús le está diciendo a ella y a nosotros en el día de hoy que no hay nada, absolutamente nada que tú y yo podamos ocultarle a Él. Nuestras vidas están completamente desnudas ante aquel que lo sabe absolutamente todo acerca de ti y de mí. Ahora, Jesús le dice a esta mujer, yo conozco todo esto. Y ella se percató de que evidentemente Jesús sabía todo de ella. Lo cierto es que cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, a la Escritura, y la leemos, ella enseguida nos va a decir quiénes somos tú y yo. Por eso hoy en día hay mucha gente que no quiere leer la Biblia. La aparta. No quiere que nadie le hable de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, como hemos dicho en tantas ocasiones, es una especie de espejo que cuando vamos a ella, enseguida refleja quiénes somos tú y yo. Y nos muestra que somos personas, hombres y mujeres, completamente manchados por el pecado. La Biblia nos muestra la condición de pecaminosidad en la cual nos encontramos. Es cierto que seguramente todos los que estamos aquí y muchos de los que nos están viendo por internet, ya ellos, en vista de esa situación, han ido a Cristo Jesús y le han pedido perdón por sus pecados. Le hemos pedido perdón al Señor. No le hemos ocultado nada. Aunque es cierto que a veces como creyentes seguimos fallándole y ocultando ciertas cosas. Y esto, hermanos y hermanas, sabemos que esto no es así, no es posible ocultarle a Dios nada. El que Jesús saque a la luz toda la vida pasada de esta mujer le llevó a ella a tener que reconocer, versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Es decir, con esta expresión, con este comentario, la mujer estaba admitiendo su culpabilidad. Estaba diciéndole a Jesús, Jesús, todo lo que has dicho de mí es verdad. No te puedo ocultar nada, ni ella, ni ninguno de nosotros. Esto la llevó a la conclusión de que si este judío realmente es un profeta, entonces probablemente él podría indicarle
a qué lugar, a qué templo, a qué edificio, a qué monte ella tendría que ir para pedirle perdón a Dios por sus pecados y quizás llevarle una ofrenda. Eso nos lleva, en cuarto y último lugar, a ver en los versículos 20 al 26 que Jesús, al igual que hizo con esta mujer, hoy también Jesús nos invita a acercarnos a Él y a hacerlo ahora, en este día, en esta hora. La mujer le dijo a Jesús, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte. Este monte no aparece el nombre, pero sabemos que muy probablemente por estar en Samaria se refería al monte de Gerizim. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Algunos dicen que a lo mejor esta mujer, al introducir esta expresión, este comentario, lo que estaba haciendo básicamente era desviar el tema de conversación. Cuando Jesús saca a la luz sus pecados, la clase de vida que ella llevaba, como que ella quiere cambiar de tema. Hay algunos que opinan esto. Y es verdad que hoy en día sigue sucediendo que hay personas que cuando se les confronta con su pecado, enseguida intentan cambiar el tema de conversación. Quizás procurando echarle la culpa a otros. Cuando tú le dices a alguien que necesita a Jesucristo, o incluso a un creyente, a un hermano que está viviendo en pecado y le confrontas con su pecado, muchas veces tendemos a esquivarlo, a decir, vale, yo soy un pecador, ¿de acuerdo? Pero no soy tan malo como fulanito y menganito. Vale, puede que yo haga algunas cositas, pero yo no mato, yo no robo, yo no violo a nadie, ciertas cosas horribles que hace en la sociedad mucha gente, yo no hago esas cosas. Y en cierta forma intentan escapar de tener que confrontar la realidad de su pecado. Pero puede que esta mujer que tenemos aquí delante no estuviera haciendo esto. Cuando le dijo a Jesús acerca de que los padres adoraban en el monte, los samaritanos, los judíos adoraban en Jerusalén, quizás esta mujer lo que pretendía con esta frase era que Jesús, ya que Él es un profeta, le indicara, le señalara a ella a dónde tenía que ir para poder confesar sus pecados. Aunque el texto no lo dice de manera explícita, si luego seguimos leyendo el resto del capítulo, nos da la sensación, por lo que se nos dice, de que esta mujer llegó a convertirse a Cristo, de que realmente, como vimos hace unas semanas en el capítulo anterior, capítulo 3 de Juan, con el encuentro de Jesús con Nicodemo, realmente esta mujer llegó a nacer de nuevo. Hubo un cambio radical en su vida. Y muy probablemente ella, con esta expresión del versículo 20, lo que quiere es solicitar la ayuda de Jesús. ¿A dónde debo ir para confesar mis pecados, para pedir perdón, para adorar a Dios? Y Jesús le dice, versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, pero la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es decir, básicamente lo que le está diciendo Jesús a esta mujer es que no importa el dónde, es decir, el lugar donde ella adora a Dios. Lo importante era el cómo debemos hacerlo. Es decir, la actitud que tenemos cuando nos acercamos a Dios para adorarle. Esto es verdaderamente lo que importa, le está diciendo Jesús a esta mujer. Como decíamos al principio, Dios no está confinado a un lugar determinado. Por tanto, la mujer, como también nosotros en esta mañana, deberíamos de saber que para ofrecer
un culto verdadero a Dios, cualquier lugar es bueno, apropiado. Algo que la mujer no sabía. Por eso versículo 22 le dice, vosotros desconocéis, tú no conoces. Evidentemente, con esto, como decía al principio y también algo dije el pasado jueves, con esto no estamos diciendo que tener un edificio, tener un lugar, llámese templo, capilla, como queramos llamarle, el tener un lugar que esto no tenga valor, que no tenga importancia. No estoy diciendo esto. Aunque es cierto que a Dios podemos adorar en cualquier sitio, como lo hemos estado haciendo en estos 2 últimos meses, desde nuestras casas, y Dios escucha nuestra adoración y la recibe, pero siempre y cuando lo hagamos con la actitud correcta. Porque Él el día de hoy sigue buscando a verdaderos adoradores que le adoren. Da igual dónde lo hagan, pero hay que adorarle de manera sincera. Obviamente, este espacio que tenemos en esta mañana nosotros es un gran privilegio. Y yo doy gracias a Dios por este edificio. Y me gustaría que falten pocos días para que los miembros de esta congregación todos podamos estar juntos aquí y los amigos y amigas que quieran estar con nosotros también que puedan estar. Y si llega el día en que tenemos que derribar una pared para hacer más amplio este local, pues lo haremos. Que el espacio no limite el aforo, que podamos venir y congregarnos juntos y alabar a Dios. Pero obviamente Jesús quería hacerle ver a esta mujer que para recibir la salvación, recibir la vida eterna, ella no necesitaba subir a un monte concreto, ni siquiera ir a Jerusalén, como hacían los judíos, sino que allí mismo, donde estaba ella, ahora con Jesús, junto al pozo, ella en ese lugar podía, si quería, entregarle su vida a Jesús. En ese mismo momento ella podía tomar esa decisión. Por eso Jesús le dijo, versículo 23, la hora viene y ahora es. Tú en este momento, le está diciendo Jesús a la mujer, si tú quieres adorar a Dios, si tú quieres confesar tus pecados, arrepentirte de la clase de vida que has llevado hasta ahora, en este mismo instante, allí donde estás, puedes convertirte al Señor. Es lo que le está diciendo Jesús a la mujer. Y evidentemente ante esta declaración terminamos versículos 25 y 26. Le dijo la mujer a Jesús, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ese que vosotros estabais esperando, el Mesías, el Cristo, anunciado por tantos años por los profetas, ya ha venido, está delante de ti, hablando contigo. Yo soy. Es interesante ver cómo esta mujer, a medida que ha ido conversando con Jesús, también va avanzando en su conocimiento acerca de quién es ese hombre. Al principio era simplemente un hombre sediento. Luego lo llama un judío. Luego lo identifica con un profeta, para terminar reconociéndolo en este versículo y también en lo que luego vendrá a continuación, reconociéndolo como el Cristo, como el Mesías anunciado por los profetas. Y esta declaración de Jesús, último versículo 26 que hemos leído en esta mañana, en cierta forma nos presenta un reto. No solamente lo hizo para la mujer, sino también para nosotros en el día de hoy. Nos presenta un reto ante el cual hay que tomar una decisión. Jesús le dijo, la hora viene y ahora es. Ahora es. En cierta forma, estas palabras
me recuerdan otras del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, cuando dijo: es Dios mismo quien dice: tengo un tiempo propicio para escucharte, un día en que acudiré en tu ayuda para salvarte. Pues bien, este es el tiempo propicio, este es el día de salvación. Qué hermoso, ¿verdad? En cierta forma es lo que Jesús le había dicho a esta mujer. Hoy, queridos hermanos, hermanas, y de manera especial nuestros amigos que nos están escuchando en este día, a través de internet. Jesús, Dios, dice en su palabra: tengo un tiempo propicio para escucharte. Hoy Dios sigue atento a tu clamor. Tengo un día donde acudiré en tu ayuda. Pues bien, hoy es ese tiempo propicio. Hoy es el día de salvación. Jesús le dijo a la mujer: la hora viene y ahora es. Dicho de otra forma, la hora favorable, la hora oportuna, la hora para que tú le entregues tu corazón a Jesús, le pidas perdón por tus pecados, es hoy. Allí donde estás, querido amigo y amiga, allí donde estás, tú puedes decirle a Jesús: perdóname, Señor, por mis pecados. Confieso que hasta ahora he llevado una vida en la cual te he estado dando la espalda a ti. Pero tu palabra me dice que yo pueda acudir por medio de la oración a ti, que tú me vas a escuchar y que tú me vas a ayudar y que vas a tener misericordia de mí, que me vas a perdonar mis pecados. Hoy Jesús te invita a que allí donde estás, en tu casa, quizás en tu habitación, es verdad, no estás en un templo, no hace falta para pedirle perdón a Dios. Allí donde estamos es un lugar adecuado para reconocer que somos pecadores. Y Cristo Jesús, cuando reconocemos nuestra maldad, Él nos va a perdonar. La palabra de Dios nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Quieres acudir a Jesús en esta mañana? No sé si hay alguien aquí también, de manera presencial, que aún no le ha entregado su vida a Jesús. Hoy, dice el texto bíblico, hoy es día de salvación. Hoy Jesús puede darte el agua viva y una vez que la tomes, jamás volverás a tener sed. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque ella sigue siendo una palabra viva y eficaz. Tú en el día de hoy sigues atento al clamor de aquellos hombres y mujeres que acuden a ti implorando tu perdón. Tú sigues siendo hoy el Dios de misericordia, el Dios que es amplio en perdonar. Y tu palabra nos recuerda que no hay ni un solo pecado que tú no puedas perdonar, porque la sangre de tu Hijo Jesús, derramada en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado. Te pedimos que si en el día de hoy algún amigo, alguna amiga ha escuchado tu palabra, que tú le lleves, Señor, le convenzas de que es un pecador, una pecadora. Que tú le recuerdes que tú has venido, tu Hijo Jesús vino para buscar y salvar a los pecadores. Que tu Hijo Jesús hoy nos sigue ofreciendo el don, el regalo de salvación, pero que tu palabra también nos recuerda las demandas del Evangelio, que necesitamos
confesar nuestros pecados. Necesitamos nacer de nuevo para recibir nueva vida en Cristo. Y una vez que hacemos esto, entonces podemos adorarte. Da igual donde lo hagamos, podemos hacerlo porque tú estarás con nosotros. Bendice tu palabra, Señor, pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.